Capítulo 491. Educando con amor, puño de justicia. A más de una docena de kilómetros de la ciudad, en una densa cueva, los arqueólogos estudiaban cuidadosamente grupos decrecientes. Minerales verdes en las paredes de roca. Existe una radiación más fuerte con lecturas de alta energía, similar a los rayos gamma y los rayos X, que pueden penetrar objetos y seres vivos. Un anciano de cabello gris analizó el extraño nuevo mineral con la ayuda de varios instrumentos. Afortunadamente, el señor Cavill nos advirtió antes que usáramos contenedores de plomo para recolectarlos. De lo contrario, en caso de exposición prolongada, podría causar daños al cuerpo humano. Detrás del rebaño de arqueólogos había trabajadores que portaban instrumentos. Todos estaban envueltos en una capa de ropa gruesa similar a una ropa protectora. La superficie estaba cubierta con plomo que fue diseñado para evitar que la energía radiactiva de la kriptonita penetre en las células, induciendo mutaciones en el cuerpo. Oh, resulta que sé algunas cosas. Luke saludó modestamente. Simbólicamente usó un traje protector y entró en la cueva. La omnipresente energía de la radiación presionó como las olas del océano. Si Luke fuera reemplazado por su primo menor Clark, en unos segundos, la otra parte estaría demasiado débil para caminar. Esta era la pesadilla de un kryptoniano. Incluso respirar allí se había convertido en un movimiento mortal. Profesor Bass, según el acuerdo que firmamos, esta es una expedición privada, por lo que todos los artículos encontrados durante la expedición son propiedad de Vought Enterprise. Luke tocó la kriptonita brillante fluorescente con su mano y recordó suavemente. Por supuesto, señor Cavill. Usted nos financió generosamente, por lo que es razonable que cualquier cosa encontrada durante este período le pertenezca. El profesor Bass retiró su mirada fascinada. Estos minerales verdes nunca antes se habían visto. Según los datos obtenidos por los instrumentos, su composición ni siquiera figuraba en la tabla periódica. Si pudiera realizar una investigación en profundidad, podría escribir más de una docena de artículos de investigación de talla mundial que conmocionarán al mundo. Quizás podría demostrar que hubo algunas civilizaciones que vivieron en el espacio. Desafortunadamente, Vought Enterprise tuvo una fuerte presencia. Un simple profesor de arqueología de la Universidad de Michigan no podría competir con una gran empresa. La realidad no era una película de Hollywood. Nadie podría derribar una gran empresa. Fue incluso más difícil que alcanzar el cielo. Al menos a esto último se podría llegar con ayuda de dirigibles y cohetes. ¿Puedo quedarme con una pieza como recuerdo?, preguntó el profesor con cautela. Este es probablemente el descubrimiento más valioso de mi carrera arqueológica. Luke asintió y no se negó. En este estudio, la kriptonita era como el vibranio en el estudio Marvel. Sonaba muy precioso y raro, pero de hecho era bastante popular. Casi todas las personas tenían alguno. Excepto Lex Luthor, que sabía sintetizar kriptonita de forma artificial, y Batman, un coleccionista de kriptonita. Casi todos los villanos que se habían enfrentado a Superman habían usado esa cosa contra Clark. Y los resultados fueron notables, probados y verdaderos. Haré que alguien pula un mineral como regalo para usted, profesor. Luke sonrió levemente. Un pequeño trozo de kriptonita no tuvo ningún efecto en la gente corriente. De lo contrario, Lana, la persona que le gusta a Clark, habría mutado hace mucho tiempo. En cuanto a si este comportamiento generoso causaría problemas a su primo menor, ya no era su preocupación. De todos modos, según la voluntad del universo, Superman siempre sería el primero en salir de una batalla grupal de la Liga de la Justicia. No importaba para qué tácticas se usaría la kriptonita. Ya sea objetivo o no, no aparecería en el campo de batalla del equipo, al menos no en todos los grandes eventos. Además, con los muchos villanos liderados por Lex Luthor, siempre tuvieron una variedad de armas de kriptonita a su disposición, como guantes, lanzas, etc. También había varios medios para usar el proyector Red Sun, magia de encanto y control mental, etc. Esto resultó en que el poder de combate de Superman fluctuara entre un techo muy alto y un piso muy bajo durante muchos años. A veces, incluso Swamp Thing y los villanos de segunda categoría como Poison Ivy podrían derrotarlo fácilmente. A veces, Superman rechazó a seres poderosos como Darkseid y Mandrake. Por supuesto, no importa cómo se actualizó la versión, Batman siempre fue el mejor.
La mayoría de ellos son kriptonita verde. ¿Hay algún otro tipo? La supervisión de Luke estaba muy limitada en la cueva. La radiación formada por una gran cantidad de kriptonita era como una niebla nebulosa que obstruía su visión. Quizás por eso no pudo encontrar esta cueva en primer lugar. La radiación filtrada era como una cubierta protectora perfecta, escondiéndose de su mirada. Si no hubiera sido por la información proporcionada por el desafortunado ladrón de bancos, a Luke probablemente le habría resultado difícil encontrar este lugar. Con ropa protectora, continuó profundizando hasta llegar al final del sendero. No consiguió nada más. Luke negó con la cabeza de mala gana, un poco decepcionado. Realmente no podía conseguir un trozo de kriptonita rosa. Supuestamente, esas cosas podrían cambiar la orientación sexual o el género de un kriptoniano. Si era cierto, entonces a Luke no le importaba tener otra prima además de Supergirl, Kara. O celebrar una gran boda para Superman y Batman, que sería mucho más emocionante que una gran boda para un dios de Asgard del estudio de al lado. Debo haber traído aquí la forma de hacer las cosas del universo Marvel. Luke sonrió y se sacudió las extrañas ideas que tenía en la cabeza. En el mundo de DC, pensar en estas cosas divertidas todo el tiempo no era algo bueno. Tenía que ser más oscuro para encajar. Luke casualmente le dijo al personal algunas cosas y se giró para salir de la cueva. Había aprendido la ubicación exacta de la cueva de kriptonita gracias al ladrón de bancos que había quedado paralizado antes que Lex. Después de confirmar que era cierto, el equipo arqueológico fue enviado para un estudio más profundo. La formación de kriptonita se formó originalmente cuando el planeta fue destruido, y algún tipo de material se volvió radiactivo en la gran explosión. Con el tiempo se condensaron en minerales irregulares parecidos a cristales. Se estrellaron en la Tierra junto con la nave espacial que transportaba a Superman. La lluvia de meteoritos que cayó en la localidad hace 17 años fue un fenómeno que se manifestó por la desintegración de un enorme trozo de kriptonita. Lex también parece estar tratando de extraer información útil de la boca de ese desafortunado tipo. Luke, que se había alejado un poco y voló alto hacia el cielo, estaba un poco distraído por sus pensamientos. Lex pensó que era muy reservado acerca de esos pequeños movimientos, pero de hecho, todos fueron captados por él. Obviamente, su ahijado había empezado a sospechar de su buen amigo Clark. Luke estaba pensando en lo que debería hacer si la amistad de Lex con su primo menor se hundía. De repente se escuchó una fuerte explosión y se escucharon gritos. Luke frunció levemente el ceño e instantáneamente se movió hacia el cielo sobre la ciudad. Sorprendentemente, vio a Clark con su uniforme de Superman, caminando por la calle. La capa roja ondeó y sus ojos estallaron con una luz roja, formando un rayo de alta temperatura. Auge. Un automóvil estacionado se incendió instantáneamente y explotó, liberando una llama rugiente. ¿Qué está sucediendo? Luke estaba un poco confundido. Esta fue probablemente la primera vez que ocurrió un evento fuera de su control desde su llegada. La fuente del pánico se convirtió en su primo menor Clark, un criminal que estaba causando estragos. Si no hubiera conocido la situación, Luke podría haber pensado que había llegado al set de la Liga de la Injusticia. Esto no tiene ningún sentido. Clark. Luke no se detuvo en eso. Se cubrió con su traje de batalla de Superman y aterrizó frente a su primo pequeño, listo para impedir que la otra parte continuara con la destrucción. Para superhéroes como Superman y Batman, herir a otros y quitarles vidas siempre había sido el comienzo de volverse malvados. Esto lo habían demostrado durante mucho tiempo los Caballeros Oscuros del Multiverso Oscuro. Aunque sonaba irrazonable, porque en el universo Marvel de al lado, ni siquiera el Capitán América se ablandaba en el campo de batalla, seguía siendo la encarnación de la justicia absoluta. Pero estas preguntas aburridas normalmente solo podían atribuirse a la influencia de la voluntad desde arriba del universo todopoderoso, y no se podían obtener respuestas decentes. Superman, que mató al Joker, formó una Liga de la Injusticia. Batman, que mató al Joker, se convirtió en Batman All Out. Se había encontrado el origen del problema. El culpable fue el Joker. ¿Sabes lo que estás haciendo? La voz de Luke sonó directamente dentro de la mente de Clark. Las pupilas negras como boca de lobo de este último miraron débilmente a la figura familiar no muy lejos. Mátalo.
Eres la persona más poderosa del mundo. Cualquier obstáculo que se interponga en el camino será pisoteado. ... La personalidad negativa causada por la kriptonita negra parecía dominar la voluntad de Clark. Dudó, luchando violentamente por dentro. Pero antes de que las dos personalidades pudieran distinguir al ganador, Luke dio un paso adelante. El suelo se llenó de grietas. Usó la poderosa fuerza de retroceso para abrirse camino hacia el lado de Clark. Golpear. Se escuchó un ruido sordo. Como un cielo despejado que repentinamente explota con un trueno ensordecedor, reverberó y se extendió a lo lejos. Los ojos de Clark se abrieron, aparentemente con incredulidad. Luego su cuerpo voló hacia arriba y se estrelló fuertemente contra el suelo. Bum, bum, bum. Clark atravesó las paredes detrás de él. Todo su cuerpo fue empujado al suelo por la fuerza abrumadora, provocando un profundo barranco. ¿Luke realmente me está golpeando? La personalidad normal, que estuvo brevemente consciente, expresó shock. Normalmente, no debería Luke intentar despertarme, vocalizando los buenos viejos tiempos mientras soporta mis tormentosos ataques y se niega a luchar. ¿Por qué ni siquiera intentó eso y simplemente atacó? Las preguntas que pasaban por su corazón pronto fueron devoradas por la ira de su personalidad negativa. Clark se apoyó con ambas manos y se levantó del suelo. Sacudió levemente la cabeza para eliminar el zumbido en su cabeza. En su ojo derecho apareció un círculo de un evidente hematoma. Mátalo. Tomar venganza. La emoción violenta e impulsiva se apoderó del corazón de Clark. Resopló fríamente y ejerció su fuerza bajo sus pies. Como una ráfaga de viento en el terreno llano, se escuchó un fuerte rugido. La capa roja dibujó una sombra residual y cargó directamente hacia Luke, que estaba a una calle de distancia. Te lo he dicho muchas veces, Clark. Si eres lento y tienes poco daño, ni siquiera pienses en abalanzarte de frente sobre tu oponente. Luke frunció la boca. Su primo kryptoniano más joven, que había estado tomando el sol durante 17 años, no representaba ninguna amenaza para él. De repente abrió el campo de biofuerza, retrasando ligeramente los movimientos de Superman. Luego levantó su pierna derecha. Auge. Hubo una gran explosión. Como una bomba que detona en el aire. El aire fluctuaba violentamente, visible a simple vista. Como las olas rodando. Clark, que se había abierto paso hasta el cuerpo de su primo mayor, tenía el rostro hinchado como si le hubieran agofeteado. Luego salió volando más rápido de lo que se había acercado y había una huella adicional en su rostro. No te preocupes, tengo mucha experiencia con víctimas de lavado de cerebro. Luke sonrió amablemente y dijo débilmente. Tenía un amigo llamado Bucky que recuperó su verdadero yo y su memoria gracias a mi tratamiento eficaz. Por alguna razón, escuchar el consuelo de su prima, la personalidad negativa de Clark, le dio un poco de miedo. El puñetazo de su oponente, combinado con la patada, le habían demostrado que quizás no era la persona más poderosa del mundo. No, no te acerques. Toca, toca, toca. Mientras hablaba, Luke avanzó, paso a paso. Cada paso era como un martillazo en el corazón de Clark. Comparada con la personalidad positiva, la personalidad negativa era arrogante, engreída, brutal y despiadada. Entonces, cuando se encontraba con un oponente que era demasiado fuerte e invencible, le resultaba más fácil sentir miedo y dudas. ¿A qué le temes? Mientras me pisotees, ya no habrá nadie que te detenga. Luke, con una sonrisa juguetona en su rostro, caminó deliberadamente más lento. Miró a Clark de cerca, con expresión de indiferencia. La presión invisible envolvió al primo menor, quien tragó saliva cuando su garganta se revolvió 2 veces y gritó con dureza. Si das un paso más, mataré a todos en este pueblo. Entonces hacerlo. No tengas miedo. Luke se encogió de hombros, actuando indiferente. Por cierto, mi querida prima, no creerás que soy una especie de buen tipo, ¿verdad? La risa sarcástica dejó sin palabras a Clark, quien estaba dominado por su personalidad negativa. Realmente no sabía qué decir. Según los recuerdos conservados en su cerebro, su primo mayor nunca le enseñó que debía salvar el mundo, proteger a la raza humana, etc.
Comparado con Jonathan, su padre adoptivo, que siempre estaba lleno de dichos positivos, Luke solo le enseñaría cómo pelear, cómo derrotar al oponente, cómo evitar lastimarse. Jaja. Verás, el primo mayor que admiras es en realidad un villano egoísta. La personalidad negativa de Clark se burló, pero después de decir eso, su rostro parecía un poco extraño. Como chico malo, reprender a las personas con gran rectitud me parecía un poco incorrecto. Puedes dar rienda suelta a tu deseo de matar todo lo que quieras, herir a esas personas inocentes y echarme la culpa a mí, si puedes hacerlo. Luke habló con calma, pero sus ojos de repente lo fulminaron, golpeando a Clark como una espada, lo que le hizo encoger el cuello inconscientemente. Auge. La capa roja oscura de repente flotó. La aterradora presión del viento recorrió las calles. Los autos estacionados dieron vueltas y rodaron, y se levantó una gran cantidad de humo y polvo. El duro suelo se agrietó y la figura de Luke ya había desaparecido. De repente, Clark sintió una poderosa palma presionando firmemente contra su rostro. Fue como si lo hubiera atropellado de frente un tren a toda velocidad. Bajo gran presión, todo su cuerpo gimió de dolor. Deja ir. Antes de que se pudiera escuchar la voz furiosa, Clark fue elevado en el aire. Retumbar. La velocidad traspasó la barrera del sonido. Clark, no sé exactamente qué está pasando ni qué será necesario para que despiertes de inmediato. Luke llevó a su primo menor en su mano derecha y rápidamente salió de la atmósfera hacia el espacio exterior. Entonces tengo que adoptar un enfoque más brutal. Buena suerte. Luke aflojó su mano derecha y pateó a su primo menor en el pecho. Usó gran fuerza y no mostró piedad. Auge. La otra parte parecía un meteorito cayendo. Con la fricción contra la atmósfera, su cuerpo produjo una llama roja. Capítulo 492. Soy Superman. A pesar de la lucha de Clark por ajustar su posición en la caída como una forma de resistir la atracción gravitacional de la Tierra, pero el pie de Luke era como una bala de cañón y golpeaba su pecho con todas sus fuerzas. A Clark le dolían todos los huesos. A Clark le resultó increíblemente difícil incluso estirar algunos dedos, y mucho menos volar. El cuerpo fuera de control voló rápidamente y abandonó la atmósfera en un instante. Al observar la postura, parecía que tenía la cabeza gacha. Él aterrizaría de cara primero. Auge. Se vio una raya roja arrastrando una llamarada de fuego mientras se estrellaba contra el duro suelo. Un fuerte estallido sacudió la tierra. Una gran cantidad de humo y polvo se elevó como una ola de color amarillo grisáceo, enviando poderosas corrientes de aire. La sólida formación rocosa se derrumbó, revelando un gran cráter ovalado. Tos. Clark jadeó. Apenas abrió los ojos y vio la capa roja oscura que ondeaba incontrolablemente. ¿Estás despierto ahora? Luke preguntó suavemente con una amable sonrisa en su rostro. El primo menor kryptoniano, que todavía estaba firmemente ocupado por la personalidad negativa, abrió un poco la boca. Parecía estar elaborando algunas malas palabras poco amistosas que comenzaban con F. Piensa antes de responder. Hay un precio que pagar por decir algo incorrecto. Luke lo dijo alegremente, pero sus amables ojos parecían peligrosos. Miró a Clark, cuya mente había sido afectada por la kriptonita, con una mirada condescendiente. La idea de ser derribado desde el espacio exterior hizo que el cuerpo de su joven primo se tensara. Estoy despierto. Después de generar una personalidad negativa, Clark parecía ser mucho más inteligente que antes. O mejor dicho, mejor leyendo los ojos de las personas. ¿Estás realmente despierto? Luke todavía parecía accesible y amable. En realidad. Primo, creo que nunca he estado tan sobrio como lo estoy ahora. Respondió el joven primo, bastante obediente a su voluntad interior. Mira la forma en que se dirigió a su primo. Era como si la pelea anterior fuera todo un malentendido. Eso es bueno. Luke asintió y preguntó casualmente. Es hora de preguntas. Si estás sentado en un coche y no puedes pasar por un atasco y tienes prisa, ¿qué harías? Clark estaba un poco confundido. ¿Por qué de repente pregunta eso? A partir de su primer juicio interno, inconscientemente dijo. Dígale al conductor que conduzca el coche por la acera. El camino está lleno de gente, pero los lados deben estar bien abiertos.
Luke no pudo evitar levantar el pulgar cuando escuchó esto y elogió. Una respuesta muy honesta. Auge. 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 Se enviaron 3 golpes. El joven primo, que se había desplomado en el pozo, estuvo a punto de vomitar sangre. Primo, ¿por qué me golpeas otra vez? La personalidad negativa de Clark se sintió igualmente agraviada. ¿Fue esa la respuesta incorrecta? Si hay un atasco y tienes prisa, ¿por qué no conduces hasta la acera? ¿Por qué no obedeciste las reglas de tránsito, Clark? Luke retiró el puño y luego dijo. ¿Qué tal si lo piensas de nuevo? ¿Qué harías? Bueno, sentarse tranquilamente en el auto, escuchar la radio, esperar a que la situación del tráfico mejore. Clark, que tenía algunos moretones más en el ojo izquierdo, pensó detenidamente y llegó a la respuesta estándar. Muy bien, eso se parece más a lo que diría Superman. Luke asintió con satisfacción. Sintió que a pesar de que la kriptonita negra distorsionó la mente de Clark y dio origen a una personalidad negativa, todavía podría utilizar el puño de hierro de la justicia para rehabilitar a su primo menor y hacerle volver a la normalidad. Luke no pudo evitar sonreír ante las lágrimas brillantes en los ojos de Clark. Mi primo menor debió haberse conmovido por mis buenas intenciones, así que dejó escapar lágrimas conmovedoras. Entonces, ¿todavía quieres gobernar el mundo? Luke, como un trabajador del censo, preguntó con preocupación. No, no quiero. Clark había aprendido la lección esta vez. Aunque su cabeza estaba llena de pensamientos oscuros, malvados y terribles, nunca los diría. Solo quiero vivir una vida tranquila, trabajar al amanecer y descansar al atardecer, y ser un simple agricultor. La boca de Luke se torció. Si ignoraba los ojos evasivos de su primo menor, realmente podría pensar que la personalidad negativa que ocupaba el cuerpo de Clark se estaba preparando para pasar página. Después de hacer algunas preguntas, Luke confirmó que Clark no había sido sometido a algún tipo de ataque psicótico que hiciera que la gente perdiera la cabeza y se volviera loca. ¿Y si fuera algún tipo de magia de encanto o control mental o algo así? No había manera de que el primo menor hubiera podido mantener la mente tan clara. Teniendo en cuenta la kriptonita que estaba esparcida por toda la ciudad, pensó que era posible que Clark hubiera sido influenciado por ella. Luke recordó claramente que, entre los muchos tipos de kriptonita, la kriptonita negra podía dividir una personalidad en 2, dando a las personas una personalidad opuesta. Al igual que Clark y Supergirl Kara, ambos han tenido esta experiencia antes. Ruido sordo. Casualmente, eliminando de un solo golpe la personalidad negativa de su primo menor, Luke llevó a la otra parte de regreso a la ciudad. Llegó a la vida Luthor y vio a Lex, que se había desmayado, y el cristal negro que había rodado sobre la alfombra. Con su fuerte físico super kryptoniano, Luke no tenía miedo de verse fatalmente afectado por la energía de radiación de la kriptonita. Se agachó para recoger el trozo de kriptonita negra, lo colocó en su palma, jugó con él por un momento y lo devolvió a su caja de plomo. Lex, ¿estás bien? Luke le dio unas palmaditas al ahijado inconsciente. Usó su supervisión para determinar tentativamente que la otra parte solo tenía algunos huesos rotos y que el problema era menor y no ponía en peligro su vida. En comparación con las lesiones físicas, el shock puede ser un poco peor. Después de todo, parece que Lex debería haber sido el primero en descubrir esta rara pieza de kriptonita negra. Por lo tanto, podría haber sido influenciado antes que Clark, lo que generó una personalidad negativa. La idea de esto le dio a Luke un poco de dolor de cabeza. En ese periodo, Lex Luthor apenas era un adolescente normal con buen carácter. Aunque era demasiado orgulloso y le gustaba presumir, eran solo algunas cosas menores e inofensivas. Luke no quería ver a Lex dividir su personalidad por la kriptonita negra y así seguir el camino de un villano. Espero que esté bien. Arrojó a Clark, que quedó inconsciente, y a Lex sobre la cama del dormitorio de al lado. La energía de radiación de la kriptonita tenía una duración limitada y su primo menor recuperaría el conocimiento en un tiempo. En cuanto a Lex, tendría que ver si podía recuperarse más tarde. Si realmente no funcionaba, Luke tendría que encontrar a alguien del mundo mágico para darle a su ahijado un poco de curación espiritual. En este momento, Constantine, el Hellblazer, aún no había nacido. Pero ya habían aparecido personas como el Dr. Fate, Madame Xanadu y otros.
Luke confiaba en que con su encanto personal, las otras partes no se negarían a hacerle este pequeño favor. Durante los siguientes días, Luke se quedó en la villa del ex. Clark, que estaba internamente consumido por la negatividad, recuperó la sobriedad varias veces durante este periodo. Al principio, intentó escapar de las garras de su primo mayor y recuperar su libertad. ¿Quién más en este mundo sería rival para él, además de Luke? Mientras estuviera fuera del alcance del otro, Clark podría vivir una vida cómoda. Pero cada vez que Luke lo atrapaba, lo golpeaban. Su primo menor aprendió la lección y se volvió mucho más obediente. Por el contrario, Lex estaba muy callado. La personalidad negativa provocada por la kriptonita negra cambió su temperamento. Más reservados y más propensos a utilizar trucos tortuosos. La mayor parte de la razón por la que a Clark le patearon el trasero tantas veces fue el estímulo solapado de Lex. Pero enfrentarse a Luke, que no tenía debilidades y parecía invencible, incluso si Superman y Luthor se unieran, no ayudaría. Después de casi 2 semanas de vivir en reclusión, la voz malvada y aterradora en la cabeza de Clark finalmente desapareció. Sintió como si hubiera estado durmiendo durante mucho tiempo. Luego abrió sus ojos nublados, abrumado por la extrañeza de todo lo que tenía delante. ¿Qué hice? Clark recordó algunos fragmentos y de repente sintió un fuerte sentimiento de culpa. Recordó la forma en que prendió fuego a un automóvil con su Beetle, usando violencia desenfrenada para hacer que los habitantes del pueblo huyeran presas del pánico y el miedo. Incluso intentó matar a su primo mayor. Los malos recuerdos hicieron que Clark se sintiera muy mal. Al ver la expresión de culpabilidad en tu rostro, probablemente ahora estés realmente sobrio. La voz de Luke llegó desde la puerta. Llevaba leche caliente y cereal y se los entregó a su primo menor. ¿Estás disfrutando vivir con Lex estos días? No, debería decir compartir cama. Clark automáticamente ignoró las bromas ambiguas de su primo mayor, ya que fue él quien les prohibió salir del dormitorio principal en el segundo piso de la villa. Afortunadamente, la villa de Lex era grande y había mucho espacio para vivir. Por supuesto, no importa cuán grande fuera el dormitorio, solo había una cama. Entonces, Luke tenía razón al decir que Superman y Luthor compartían cama. ¿Les hice daño? ¿Gente inocente? Clark parecía triste. Para Superman, que tenía un mayor sentido de la moralidad, esto fue algo terrible. Si hubiera lastimado o matado a gente inocente del pueblo mientras estaba loco, entonces probablemente no habría podido salir del trauma psicológico por el resto de su vida. No he oído hablar de ninguna víctima por el momento. Acabas de causar algunas pérdidas financieras. Luke se encogió de hombros y susurró. Como las tiendas derrumbadas, las calles y caminos que necesitan ser reparados y algunos de los edificios que han sido afectados. Pero no tienes que preocuparte, todo lo paga Bout Enterprise. Clark tomó el desayuno y lanzó una mirada agradecida a su prima mayor. ¿Dónde está Lex? ¿Cómo es él? El primo menor preguntó con cierta preocupación mientras comía y bebía hasta saciarse y miraba a su aún inconsciente mejor amigo. Él también está influenciado por la kriptonita negra y todavía está bajo observación. Luke sacó a Clark del dormitorio y examinó a la otra parte para asegurarse de que la personalidad negativa había desaparecido. La tarjeta superkriptoniana H'. El que tenía era bastante poderosa en términos de habilidades mentales y no era menos poderosa que un psíquico como la Reina Blanca. Como muchos han visto, Superman se había convertido en un criminal furioso. Luke se sentó detrás de su escritorio y se cruzó de brazos, mirando a Clark, que no había superado sus sentimientos de remordimiento. Clark, necesitas restaurar tu imagen. En términos técnicos, se necesita una campaña de relaciones públicas urgente. ¿Relaciones públicas? El primo menor levantó la vista con confusión en sus ojos. Así es. No debe haber ninguna mancha en la imagen de la justicia. Esto hará que el público sospeche de ti, desconfíe de ti e incluso te rechace. Luke chasqueó los dedos, como un agente de una empresa de entretenimiento, y empezó a analizar los efectos negativos de la pérdida de control de Superman. Entonces, ¿qué debo hacer? Clark se rascó la cabeza. Realmente no sabía qué debía hacer. En primer lugar, es necesario comunicarse con el mundo exterior.
Una conversación igualitaria genera confianza y el poder de las palabras puede cambiar la impresión que el público tiene de ti. Luke habló elocuentemente, reclinándose ligeramente en su amplia silla. En segundo lugar, una conferencia de prensa bien preparada. Una aparición pública ayudará a impulsar la fama de Superman, permitiendo que la gente llegue a conocerlo. Tú y darle cuerpo a tu imagen. Por último, está el embalaje. En términos generales, las estrellas necesitan desarrollar específicamente una personalidad que cumpla con la estética y la simpatía del público, como genio, maestro académico, etc. Graduarse de una escuela prestigiosa es solo un requisito básico, varios premios, y luego inventar y exagerar algunas historias, como sentarte debajo de un árbol y luego te cayó una manzana en la cabeza y descubriste las leyes básicas de cómo funciona el mundo. O si cortaste un cerezo cuando eras niño y luego revelaste una cualidad rara y buena al ser lo suficientemente valiente como para admitir tu error. Al público le encantan las historias y leyendas interesantes e inspiradoras que van más allá de la imaginación. Satisfacen los deseos y emociones más íntimos de la mayoría de las personas. Clark estaba confundido. Solo quería ser un superhéroe. ¿Por qué fue tan difícil? Afortunadamente, Superman no necesita una personalidad, solo necesita ser genuino y el público quedará impresionado. Luke sonrió y lo dijo seriamente. Clark, eres lo suficientemente amable y justo. No te falta el coraje para dedicarte. El mundo necesita tal símbolo moral. Su primo menor miró hacia abajo, aparentemente un poco avergonzado. Creía que no era tan perfecto como decía su primo mayor y que tenía muchos defectos. Entonces, prepárate para tu debut, Clark. Que todos te vean y vean a Superman. Lucas lo dijo. Este era su plan. Superman no tenía necesidad de esconderse. El hecho de que Clark Kent fuera hijo de Krypton no debería ser un secreto. Por no hablar de la Liga de la Justicia, al igual que los distintos villanos. Incluso el gobierno y Argus lo sabían. Era más conocido que Batman es Bruce Wayne. ¿Está realmente bien? Clark todavía dudaba. Tienes que creer en ti mismo y tienes que creer en mí. Luke dijo asintiendo. Pasó otra semana. En el Hotel Hilton de Metrópolis, el lugar en el piso 31. Periódicos, revistas y reporteros de televisión, grandes y pequeños, recibieron invitaciones de Vogue Enterprise. Para resumir lo que se escribió, básicamente decía: tengo un gran anuncio que hacer, así que si necesitas un titular, entra. ¿Qué va a anunciar Vogue Enterprise? ¿El plan de asociación con LexCorp o el hecho de que tiene un contrato de defensa con el ejército? Eso ya no aparecería en los titulares. ¿No ve que hasta el redactor jefe del Daily Planet está aquí? Algo grande debe haber pasado. Prefiero estar al tanto de las novedades de Superman. Es un impulso mucho más significativo para las ventas de periódicos. Superhombre desapareció por algún tiempo. Escuché que se volvió loco en un pequeño pueblo de Kansas, causando muchas víctimas. Vamos a hacer un artículo sobre ese tema. ... Hubo mucha discusión en el lugar, aunque la conferencia de prensa aún no había comenzado. Aparte del personal de los organizadores, el personaje principal aún no había aparecido y todos actuaban relajados. Bienvenido a la conferencia de prensa de Vogue Enterprise. Luke, vestido con un traje, subió al escenario y probó el micrófono para ver si funcionaba. La razón por la que los he invitado a todos es para presentarles a alguien. Él es Metrópolis. Hijo del mañana y un superhéroe a los ojos del público. Ha detenido trenes descarrilados y volcados y ha salvado cientos de vidas en caso de caída de un avión. Mientras la poderosa voz de Luke resonaba por toda la habitación, todos contuvieron la respiración y un brillo de anticipación apareció en sus ojos. Es un honor presentárselo a todos los presentes. Después de un largo discurso, Luke se hizo a un lado. Detrás de ellos, las puertas de la derecha se abrieron y una persona con una capa roja entró al lugar. Con una estructura alta, fuerte y robusta, subió al escenario y agarró el micrófono. Yo soy Superman. Así que él dijo. Las palabras cayeron como una pesada bomba en el agua, provocando una furiosa ola de voces. Fin del vídeo. Eso es todo por el capítulo de hoy, espero que lo hayan disfrutado.
Antes de irme, les quería agradecer por el apoyo que me han estado dando a través de los miembros del canal. Muchas gracias a los miembros del rango humilde. También a los miembros de rango humilde plus, los cuales son los siguientes en pantalla. ¿Cómo olvidarnos de los rango humilde premium? El Banana 4K, y Leo 1218. Son unos grandes bros. No podría faltar también a los máquinas de Tato 883, Toji Fusiguro Esgot, Eduardo José González, Nicolás 20, Manuel Navarro, Walter Swirtz, Gerloy Arimen, Sebastián Mendoza, Random Games, Amino Senpai, Roxwork, y Marcos Peña. Nuestros rangos presidenciales. Bienvenidos a la élite, bestias. Y por último pero no menos importante, muchísimas gracias por el apoyo. Santiago Álvarez, Rubén Pizano, Diego Ou, y José Peralta. Nuestros únicos e inigualables miembros del rango soviético, bienvenidos a bordo, camaradas. Y ahora quisiera darles las gracias a los miembros de Patreon. Rubén Pizano, Marco Antonio Fontes II, Humberto Ocampo, Jaime López, Luis Felipe de Mata, Julik Sabel, y Daniel Gómez Zelaya. Espero que disfruten los beneficios de ser miembros del canal cada uno. Y antes de irme, no se olviden de dar like y suscribirse. Nos vemos en el próximo vídeo, chao.